o el acto de guerra individual del Virya despierto. La orden guerrera medieval Einherjar seguía un sendero hiperbóreo de liberación espiritual denominado Vía de la Oposición Estratégica. Para resumir todo en un concepto, podemos afirmar que dicha vía permite al Virya despierto, considerado como microcosmos potencial, obtener autonomía espacial y temporal. Pero si el Virya despierto no es un ente autónomo, un microcosmos actual, ¿qué significa tal autonomía espaciotemporal obtenida por la vía de la oposición estratégica? Respuesta: que la autonomía no será directa, es decir, producto de la entelequia del arquetipo Manu, de existir como microcosmos actual, sino indirecta, producto de la aislación óntica que el espíritu puede someter al microcosmos potencial. No importa entonces el grado evolutivo del microcosmos, pues la aislación ocurrirá desde afuera, sin tomar en cuenta la entelequia. Lo que tendrá en cambio capital importancia será la pureza de sangre, la calidad con que el yo consiga intuir el símbolo del origen, pues de ello dependerá la eficacia estratégica de la aislación. ¿Y cómo se propone dicha vía de liberación aislar al microcosmos potencial del Virya despierto? Respuesta: la técnica arquemónica permite dominar el espacio y la oposición estratégica hace posible el dominio del tiempo. En otras palabras, la técnica arquemónica brinda la posibilidad al Virya despierto de iniciar una acción individual de guerra cuyo fin inmediato es ilimitar un espacio del Valplatz y sustraerlo al control del demiurgo. En tal área estratégica o arquémona, el microcosmos potencial estará aislado espacialmente del macrocosmos, entonces desde la arquémona podrá aislarse temporalmente practicando la oposición estratégica. Se trata pues de dos actos esencialmente vinculados, de dos pasos correlativos en el sendero de liberación espiritual. En este y en los próximos artículos vamos a explicar ambos pasos, la técnica arquemónica para crear el espacio y la posición estratégica para crear el tiempo, comenzando por el principio. Tal como se dejó entrever en G, la creación de una arquémona tiene otras aplicaciones aparte de servir de plaza segura en la estrategia personal del Virya despierto. Cuando el principio del cerco se ha revelado al yo, el arquémona tanto puede ser exterior como interior al microcosmos. Si es exterior, puede constituir en efecto el refugio del Virya, mas también, junto con las runas, ha de ser útil como arma o instrumento para ejercer control sobre los entes. Si es interior, su acción puede cercar al yo y aislarlo del sujeto consciente, facilitando así enormemente las posibilidades de romper el encadenamiento espiritual, mas también ha de ser útil para encuadrar y resignar todo símbolo de la estructura psíquica, especialmente los mitos autónomos, cuyo poder perturbador ya hemos descrito, y esto solo por nombrar algunas de las incontables posibilidades de la arquémona, todas las cuales son de uso corriente para el iniciado hiperbóreo, Virya despierto o Siddha berserki. Aquí, por supuesto, nos vamos a referir únicamente a la práctica concreta de la vía de la oposición estratégica, tal como se enseñaba en la orden Einherjar. En el caso que hemos de estudiar, el Virya despierto opera un arquémona exterior, es decir, un cerco plasmado en el Valplatz, en algún espacio de significación macrocósmico del demiurgo.
Naturalmente, si el lector de esa obra desconoce el principio del cerco total, válido en todo espacio, será muy difícil avanzar con la explicación. Sin embargo, si basamos el desarrollo en una consecuencia topológica intuitiva del principio del cerco, divide a su plano en dos partes, es posible obtener evidencia por inducción analógica. Entonces, sin olvidar en ningún momento que se trata de una grosera analogía geométrica, vamos a representar gráficamente al arquémon exterior, ver figura 33. En verdad, y esto lo afirmamos enfáticamente, el dibujo representa malamente al arma personal más perfecta y temible de todo el universo material, un instrumento que concede al Virya los poderes de un dios. Observemos en la figura dos elementos bien definidos, la curva cerrada de la arquémona en color azul y un sigilo exterior en color rojo. El primer elemento es esencial en la técnica arquemónica y el segundo corresponde a la teoría de la oposición estratégica que expondremos en último lugar. Estudiaremos la operación de la arquémona analógicamente, paso por paso, y para ello comenzaremos por describir la actitud típica del Virya despierto en el momento de lanzarse al asalto. El primer paso del Virya despierto en efecto consiste en asaltar y ocupar un sitio del macrocosmos, actuando gnósticamente con pleno conocimiento de los alcances de su acción ofensiva. Será un ataque por sorpresa, un golpe descargado en el momento justo, en la oportunidad precisa, porque el instante de la acción no fue anticipado por la razón, sino determinado por el kairos del honor, momento en el cual se canaliza el valor absoluto del guerrero hiperbóreo. Es el asalto sorpresivo de un lugar que se realiza simultáneamente con una toma de posición espiritual, pero ese lugar asaltado jamás podría haber sido defendido por el demiurgo, porque es imposible para él prever el lugar y el momento de un ataque que nunca fue planeado por la razón del Virya ni imaginado por el sujeto consciente. El kairos, la oportunidad de actuar, es determinado por la voluntad graciosa de la esfera R1 y solo rige para el yo despierto. El Virya despierto solo conoce la técnica arquemónica. El lugar y el momento de actuar será señalado por el kairos. Es tan rigurosa esta condición que gran parte de la iniciación hiperbórea consiste en lograr que para el yo despierto el lugar no importe absolutamente nada. El Virya despierto debe resultarle indiferente el lugar que va a conquistar en el macrocosmos, porque todo espacio es parte de Maya, la ilusión de lo real. Para el Virya despierto, todo espacio del macrocosmos constituye el Valplatz, el campo de batalla de los héroes, a donde se lucha sin importar la muerte, porque el que muere en el Campus Belli es resucitado por Wotan y los Siddhas en el Valhalla. Por eso el guerrero hiperbóreo jamás mide las fuerzas en juego, jamás especula ni hace cálculos materiales. Eso es costumbre de mediocres y de judíos. No es a esa clase de estrategia a la que nos referimos aquí. El guerrero hiperbóreo se lanza al combate sin calcular riesgos, porque para él el futuro no existe. Su rostro, como el de la Norna Urd, mira solo hacia el origen. ¿De qué señal se guía entonces para luchar y dejar de luchar? Vale decir, ¿en qué principio funda su criterio guerrero? Respuesta: en el honor, la moral absoluta del Virya despierto. Tal
Como veremos en la segunda parte, el honor, que es el acto de la voluntad graciosa resuelta, se manifiesta en una especie temporal propia denominada kairos. Kairos es el momento de actuar con honor, la oportunidad de asestar un golpe al enemigo, la ocasión de marchar hacia el origen, el instante de morir con valor para resucitar con gloria. Evidentemente, el kairos del honor difícilmente coincida con lo que el hombre corriente, pasú o viria perdido entiende por motivación interesante para actuar, por ejemplo, el dinero, la fama, el premio Nobel, etc. Pues bien, aunque resulte extraño a los mentecatos, lo cierto es que el viria despierto no inicia la lucha sino cuando su kairos lo decide, y entonces lo hace resueltamente, sin medir riesgos, sin que importe ganar o perder. No es que el acto de luchar sea una cuestión de honor, sino que el acto y el honor son una y la misma cosa. Voluntad egoica, es decir, fuerza de origen espiritual, valor intrépido. Estamos, pues, en que el viria despierto en el kairos justo realiza un acto de guerra individual, pero todo acto con ser definido reviste un carácter, una forma representativa. ¿Bajo qué características se expresa la actitud bélica en la vía de la oposición estratégica? Respuesta: todo viria que toma por el sendero de la liberación espiritual, según veremos en la segunda parte, debe comenzar por profesar la tesis fundamental de la sabiduría hiperbórea. En dicha tesis se afirma que el modo de existencia normal del espíritu cautivo es tan esencialmente opuesto al universo material del demiurgo que su única característica exterior es la hostilidad. Naturalmente, la tesis narra una leyenda, una historia de los orígenes, puesto que todo espíritu cautivo ha sido neutralizado con su hostilidad esencial por la traición primordial de los idas traidores, es decir, ha sido reducido al estado de anormalidad que hemos explicado en los primeros incisos por medio del modelo de la esfera. Pero el misterio del espíritu cautivo solo puede ser insinuado por la tesis o por cualquier aplicación analógica. La verdad, la única y efectiva verdad, está en el interior de cada uno, en la memoria de la sangre. Allí debe concurrir el viria para confirmar la tesis. Por eso, para quien ha escuchado la voz de la sangre pura y decide combatir, el acto de guerra individual no puede caracterizarse de otra manera que por el odio gnóstico hacia el mundo del demiurgo. El viria despierto tratará de experimentar en todo momento la hostilidad esencial, procurando reorientar estratégicamente al espíritu revertido, y esa hostilidad esencial que antaño desplegara el espíritu hiperbóreo contra el universo material de el Uno, será el carácter que revertirá en mínima medida el acto de guerra que el viria despierto ejecutará contra el mar, es decir, contra el macrocosmos del demiurgo Jehová, Satanás. Hay que entender que la hostilidad hacia la materia constituye el principal ingrediente de la actitud gnóstica, el carácter que revela claramente la presencia del espíritu. Lo contrario también es cierto: sin hostilidad no hay gnosis. Un viria puede ser muy versado en temas de ocultismo e incluso conocer la tesis fundamental, pero si no adopta una posición de hostilidad activa, lo más probable es que permanezca toda la vida en la confusión, sin haberse acercado ni un milímetro al espíritu. Lo que impide al viria manifestar una hostilidad abierta, claro está, es el temor, un temor cuyo origen es la impureza de sangre.
las tendencias animales del pasú que luchan contra la herencia del linaje hiperbóreo. Mas no se crea que por ceder al temor se obtendrá la paz. Lo contrario de la hostilidad del espíritu no es la paz del alma, sino la dopadura del yo, como se verá en la segunda parte. El temor envenena la sangre y hace posible que el yo sea anestesiado y fagocitado por los arquetipos psicoideos. La permanente hostilidad hacia el mundo, el desprecio hacia la materia, la repugnancia por la animalidad humana, la indiferencia hacia el dinero, el placer, el estatus o cualquier otro ideal judaico semejante son rasgos que fortalecen el espíritu y crean voluntad. Y la voluntad graciosa del honor, que es el valor absoluto de todo guerrero hiperbóreo, se manifiesta en el Kairos, revela la oportunidad justa en que se debe actuar resueltamente, intrépidamente, contra el enemigo. Para comprender hasta dónde el acto de guerra del Virya despierto es impío y abominable a los ojos del demiurgo, solo hay que advertir que el mismo implica el desconocimiento voluntario del orden material de la suprafinalidad óntica, más aún el acto de guerra individual realizado con hostilidad esencial en su kairos supone un desafío increíble, una rebelión luciférica cuyos ecos resuenan en todos los planos del macrocosmos, en todos los cielos, en los más lobregos meandros del alma universal, y un desafío tal que ha sido declarado gnósticamente con profundo conocimiento y que por lo tanto es esencial e irrevocable. No puede ser ignorado por el demiurgo, no puede ser pasado por alto por el gran engañador. Por eso la reacción enemiga no se deja esperar y muy pronto el Virya despierto debe enfrentarse al terrible secreto de Maya, a la segunda intención del demiurgo puesta en conseguir su destrucción. En ese choque estratégico, el Virya debe demostrar el valor de su kairos resistiendo con voluntad de acero a los 1000 engaños del enemigo. Actuará como la tesis fundamental afirma y actuaron los espíritus hiperbóreos en el origen. Presentará una hostilidad esencial hacia el mundo del demiurgo, sin que importe para nada cuanto ocurre en el Valplatz, cuanto hace él para engañarlo y destruirlo. Naturalmente no descuidará sus espaldas, pero aprovechará el kairos para intentar la conquista del Vril, el desencadenamiento del espíritu cautivo. Si tal es la resolución del Virya, si tan gnósticos son sus objetivos, entonces todo estará dicho, no habrá más palabras engañosas ni signos vanos. El enfrentamiento se trasladará más allá del velo de Maya a una instancia absoluta en la que el guerrero hiperbóreo y el demiurgo lucharán cara a cara. Y como en el origen de la caída, en la lucha estará nuevamente en juego el encadenamiento espiritual. El Virya despierto ha atacado para liberar su espíritu cautivo y el demiurgo responde para someter al espíritu a una mayor y más atroz confusión.